Ok, ahora vamos a hablar de la composición de los seres vivos. Los seres vivos están compuestos de elementos, los mismos elementos que forman a la materia no viva, a las mesas, a la calculadora, a todo lo que conocemos en el universo, son las mismas moléculas que forman a los seres vivos. Los seres vivos están hechos en su mayoría de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. CHOMPS. Estos son los bioelementos primarios. Estos conforman el 99% de los seres vivos. Dentro de los bioelementos secundarios está, por ejemplo, el sodio, el calcio, el cloro, y estos conforman el 0.9% de los seres vivos. Y al final están los oligoelementos, que son los elementos que son necesarios para llevar a cabo ciertas funciones específicas. Por ejemplo, el hierro es fundamental en la hemoglobina para facilitar el transporte de oxígeno, pero estos elementos están en menos de un 0.1%. Todos estos son los bioelementos. Y además de este CHOMS, los primeros 4, CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, forman aproximadamente el 96% del cuerpo humano. Estos bioelementos forman biomoléculas. Las podemos separar en dos. Las biomoléculas inorgánicas, como el agua, que sabemos que es indispensable para la vida. Tenemos un montón de agua en nuestro interior. El oxígeno que respiramos o ciertas sales. Y las biomoléculas orgánicas, que son los ácidos nucleicos, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Estas biomoléculas orgánicas son macromoléculas y están formadas de monómeros. Imaginen que es como rompecabezas, pequeñas piececitas que se van a unir para hacer cadenas o compuestos más grandes, que son polímeros. Aquí le pongo un asterisco a los lípidos, porque los lípidos, a diferencia de los otros tres, no son biomoléculas tan grandes como lo pueden ser los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los monómeros de las proteínas son los aminoácidos. De los carbohidratos son los azúcares o monosacáridos, que pueden formar disacáridos o polisacáridos. Los nucleótidos son las piezas que arman a los ácidos nucleicos. Y dentro de los lípidos tenemos una gran variedad de lípidos, pero los más comunes son los ácidos grasos, que junto con el glicerol forman un triglicérido, que es un tipo de grasa. Algunas características de estas biomoléculas es las funciones que cumplen. Por ejemplo, los carbohidratos, su principal función es que son una fuente de energía celular. A partir de los carbohidratos obtenemos energía para realizar muchas de nuestras funciones. También constituyen una parte del ADN y del ARN. Si lo recuerdan, el ADN significa ácido desoxirribonucleico, donde la desoxirribosa, y el ácido ribonucleico, donde la ribosa es una azúcar. Ribosa está aquí, es un azúcar que forma parte de los carbohidratos. Otra función es que almacenan energía y dentro de las plantas forman la pared celular que les da esta estructura tan rígida a las plantas. Los lípidos, hay varios tipos de lípidos, aceites, grasas, ceras. Estos tipos de lípidos que forman triglicéridos, que ya les dije es un glicerol y 3 ácidos grasos, son una reserva de energía. Si llegase a haber una falta de carbohidratos, nuestro organismo está diseñado para entonces ir y obtener esa energía a partir de los lípidos. Entonces, la primera fuente de energía son los carbohidratos y la segunda, el backup, son los lípidos.
Los fosfolípidos, que es otro tipo de lípidos, su principal función y una muy importante es que constituyen las membranas. Todas las células están envueltas por una membrana celular. Esta membrana celular está compuesta de fosfolípidos. Y hay otro tipo de lípidos como los esteroides, donde se encuentra el colesterol, que tienen otras funciones como que le dan estabilidad a esta membrana o algunas pueden ser precursores de vitaminas. Las proteínas son muy importantes en nuestro organismo. Las proteínas realizan como el 90% de todas nuestras actividades y tienen un montón de funciones: estructural, reguladora, de transporte, de coagulación, muchísimas funciones. Estas proteínas están hechas de aminoácidos. Y finalmente los ácidos nucleicos, que puede ser ADN o ARN, están formados por nucleótidos. Su principal función es el almacenamiento y expresión de la información genética. Esa tiene las reglas de la vida, que le dice a cada célula: tú eres una célula de planta, tú en un ser humano eres una célula de riñón, eres una célula de piel. Ahí están todas esas instrucciones para que lleve a cabo pues todas esas funciones. Y estas características que luego se van a heredar a las siguientes generaciones. Rápidamente, carbohidratos. Principal fuente de energía de los seres vivos. Pueden ser monosacáridos, pueden formar disacáridos como la sacarosa, que es el azúcar común, la lactosa, que es lo que encontramos en la leche, que es una mezcla de galactosa y glucosa. Esta es glucosa y fructosa. O pueden formar polisacáridos. El ejemplo más común es el almidón, que se encuentra en las papas, que es un polisacárido de reserva, o el glucógeno en nosotros seres humanos. También hay polisacáridos estructurales, como puede ser la celulosa en las plantas o la quitina en algunos insectos. Los lípidos, ya les mencioné, hay muchos tipos de lípidos. Los más conocidos también son grasas, aceites y ceras. Están formados por ácidos grasos. Los lípidos pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser fosfolípidos, que son los que se encuentran localizados en las membranas celulares, súper importante, en las membranas celulares. Los ácidos grasos o acilglicéridos, que son de reserva de energía, el segundo lugar a donde nuestro cuerpo va a buscar energía. Los esteroides, donde pertenece el colesterol y las sales biliares, o los carotenoides, que son precursores de vitaminas. Las funciones de los lípidos son muchas, además de ser un backup de energía y formar membranas celulares. Nos ayudan a mantener la temperatura corporal, estabilizan nuestras membranas, algunos ayudan a transportar proteínas y regulan ciertas funciones necesarias para el organismo, ya que están involucrados pues en la maduración de las vitaminas. Los ácidos nucleicos, que están formados por nucleótidos. Cada nucleótido está formado por un azúcar que, dependiendo de si es ADN, es una desoxirribosa, o ARN es la ribosa. Tienen un grupo fosfato que va a formar como esta columna vertebral y tienen una base nitrogenada, que la base nitrogenada puede ser pirimidina, que es citosina, o timina, o uracilo en el caso del ARN. El ARN no tiene timina, sino tiene uracilo, o pueden ser adenina y guanina. Hay que recordar que la adenina siempre se junta con la timina en el caso del ADN o con el uracilo en el caso del ARN, y la guanina y la citosina siempre van juntas. Y así se forma la cadena de ADN. Las funciones principales del ADN es almacenar la información genética, replicar y heredar este material genético y expresar este mensaje para dar las reglas para sintetizar proteínas. El ADN es el material genético de todos los organismos vivos, desde bacterias unicelulares hasta mamíferos multicelulares como tú y yo. Y el ARN es un ácido ribonucleico
que está involucrado en los procesos como la transcripción y la traducción que se lleva para llevar a cabo este mensaje que está guardado aquí y dar las indicaciones para formar proteínas. ¿Cómo se hace esto? Mediante el código genético. Nuestro ADN está hecho por 4 letras: A, C, G y T. Corresponde a adenina, guanina, citosina y timina. Y de acuerdo de una combinación de 3 letras, va a corresponder a un aminoácido. Cada 3 letras van a corresponder a un aminoácido. Y esto es el código genético. Es como si escribieran un mensaje secreto que se tiene que descifrar. Y entonces, del ADN se transcribe a una molécula de RN mensajero. Esta molécula de RN mensajero se va a traducir para formar la cadena de aminoácidos que va a formar una proteína que va a cumplir una función particular. Entonces, paso 1 es la transcripción. Voy a esperar a que inicie de nuevo nuestra animación. Paso 1. El ADN se transcribe y forma una molécula de RN mensajero. Esta molécula de RN mensajero llega a los ribosomas y con ayuda del RN de transferencia se reconoce cada 3 nucleótidos un aminoácido particular. Y así se va sintetizando la cadena de proteínas. Y estas proteínas pues ya van a tener una función específica. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Hay 20 aminoácidos comunes. Y de nuevo, están en un montón de funciones. Pueden ser como enzimas que digieren, que degradan ciertos nutrientes. Puede ser de transporte, como la hemoglobina, que transporta oxígeno por todo nuestro cuerpo a través de la sangre. Puede ser de estructura, como en los músculos. Puede ser de señalización hormonal, como es la insulina, que está involucrada en esta regulación del azúcar en nuestro cuerpo. Puede ser de defensa mediante los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas. Puede ser de almacenamiento, porque hay ciertas proteínas que sirven para almacenar nutrientes. Por ejemplo, la clara de huevo, que está hecha principalmente de albúmina, sirve para que si ese huevito es fertilizado, ese embrión pueda obtener los nutrientes que necesita a través de la albúmina. Las proteínas pueden tener diferentes estructuras. Primero es la secuencia de aminoácidos, que es la estructura primaria. Después se puede ir doblando para adquirir conformaciones más específicas. Y esta conformación o este doblado es lo que le da su funcionalidad.